17 contradicciones y el fin del capitalismo. Escrito por David Harvey. Segunda parte. Las contradicciones cambiantes. Contradicción 10. Monopolio y competencia. Centralización y descentralización. En cualquier texto básico de economía o de defensa apologética del capitalismo aparece una y otra vez la palabra competencia, tanto en las apologías populares como en obras teóricas más serias. Uno de los argumentos más persuasivos del gran éxito del capitalismo es que supuestamente parte de la inclinación natural de los seres humanos a competir entre sí, la liberación de las restricciones sociales y la embridad mediante el mercado para generar un sistema social dinámico y progresivo que puede funcionar en beneficio de todos. El poder monopolista, del tipo que Google, Microsoft o Amazon ejercen hoy día, y sus afines oligopolistas, como el que ejercen las principales compañías petroleras conocidas como las Siete Hermanas, y monopsónicos, el que ejerce Walmart y Apple sobre sus proveedores, tienden a presentarse, si es que se mencionan en absoluto, como aberraciones, desvíos desgraciados del estado de feliz equilibrio que debería alcanzarse en un mercado puramente competitivo. Esa presentación sesgada, porque yo mantengo que lo es, aduce como apoyo la existencia de leyes y comisiones antitrust y antimonopolio que proclaman los malos que son los monopolios y que de vez en cuando los sancionan para proteger al público de sus efectos negativos. A comienzos del siglo XX, por ejemplo, en Estados Unidos se produjo una campaña prolongada contra las trusts encabezada por la indomable figura de Teddy Roosevelt. En la década de 1980 se quebró, también en Estados Unidos, el monopolio de AT&T en las telecomunicaciones. Y ahora en Europa y Norteamérica se plantean críticas con respecto al excesivo poder de mercado de Google, Microsoft y Amazon, en el caso de los llamados monopolios naturales, principalmente instalaciones públicas y vías de transporte como los canales y ferrocarriles que no se pueden organizar competitivamente. Adam Smith aconsejó la regulación gubernamental para evitar el sobreprecio. El objetivo declarado de la política gubernamental es evitar los precios de monopolio y asegurar los beneficios de la innovación. El aumento de la productividad y la caída de los precios que supuestamente derivan de la competencia entre capitalistas. El mantenimiento de un entorno competitivo mediante la acción estatal se proclama en general como una actitud política esencial para cualquier economía capitalista saneada. En particular, se cita frecuentemente como objetivo importante de los gobiernos mantener una posición competitiva en el comercio internacional. Si existiera un mercado puro y perfectamente competitivo, libre de las distorsiones del poder monopolístico, entonces todo, se dice, funcionaría maravillosamente. Este relato asombrosamente arraigado ha prevalecido durante más de 2 siglos desde que Adam Smith lo presentó tan persuasiva y brillantemente en La riqueza de las naciones. Constituye el mito fundamental de la teoría económica liberal. Los economistas políticos liberales organizaron desde finales del siglo XVIII una cruzada contra las intervenciones del Estado en la fijación de precios en los mercados y contra el poder de los monopolios, de la que no se apartó mucho Keynes. Aún más sorprendentemente, es aceptada reverencialmente en El Capital de Marx, aunque en su caso el razonamiento lleva a una conclusión distinta. Si el relato utópico de Adam Smith fuera correcto, las cosas no irían en beneficio de todos. El resultado sería una profundización de la diferencia de riqueza y poder en términos de clase, que haría que el capital fuera aún más propenso a las crisis, aunque también más poderoso. A raíz de la crisis de 2007 a 2009, a los economistas les resultó muy difícil defender su guión acostumbrado. Los banqueros, tratando de proteger sus intereses individuales, simplemente dejaron de contribuir al bienestar general, y en Estados Unidos la Reserva Federal rescató a los bancos, pero no a la gente corriente. Esto ha llevado ahora a admitir que el poder de los monopolios no es una aberración, sino un problema sistemático que surge de lo que los economistas denominan búsqueda de rentas.
tal como explica el economista Joseph Stiglitz. Para decirlo sin ambages, hay dos formas de hacerse rico: crear riqueza o arrebatársela a otros. La primera de esas formas enriquece a la sociedad, mientras que la segunda sustrae riqueza, ya que en el proceso de depredación parte de ella se destruye. La búsqueda de rentas no es más que una forma cortés y bastante neutral de referirse a lo que yo llamo acumulación por desposesión. La virtud de la exposición un tanto truncada de Stiglitz sobre la búsqueda de rentas o la acumulación por desposesión es que reconoce el paralelismo entre el poder de los monopolios en las transacciones económicas y el poder monopolístico en el proceso político. Tomemos el caso de Estados Unidos: impuestos, ingresivos y perdón de las deudas, captura de los reguladores por los grupos dominantes, poniendo a los zorros a cuidar el gallinero, adquisición o alquiler de activos estatales o privados a precios rebajados, contratos con costes inflados con las agencias estatales, aprobación de leyes para proteger o subsidiar intereses particulares, energía y agroindustria, compra de influencia política mediante contribuciones a las campañas electorales. Todas esas prácticas políticas dan manos libres a los grandes intereses monopolísticos al tiempo que les permite saquear el tesoro público a expensas de los contribuyentes y complementan la búsqueda convencional de rentas en los mercados del suelo y la propiedad inmobiliaria, con las rentas derivadas de recursos y patentes, las licencias y derechos de la propiedad intelectual y las de mayores rendimientos derivados de los precios de monopolio. Además, están todas las formas cuasi legales de obtener beneficios adicionales, como la creación de mercados financieros sin ninguna transparencia o en los que falta una información adecuada que crea una niebla de equívocos en los que es imposible frenar las prácticas abusivas y la obtención de dinero real mediante prácticas contables fraudulentas. Contabilidad ficticia, como mostró tan espectacularmente el caso Enron. Cuando añadimos la proliferación de prácticas abusivas como los préstamos depredadores en el mercado de la vivienda, que transfirieron millardos de dólares en activos del público a los financieros, comisiones desmedidas en las tarjetas de crédito, cobros ocultos en las facturas telefónicas y médicas, así como prácticas que bordean, si no infringen la ley, entendemos por fin cómo las grandes empresas y fortunas incrementan rápidamente su riqueza, aunque la economía en su conjunto colapse y se estanque. Como observa Stiglitz, algunas de las innovaciones más importantes en los negocios durante las 3 últimas décadas se han concentrado no en hacer más eficiente la economía, sino en fortalecer el poder de los monopolios y eludir las regulaciones gubernamentales que pretendían compatibilizar los retornos sociales y las recompensas privadas. Lo que falta en el análisis de Stiglitz sobre la búsqueda de rentas como estrategia, aunque no en su exposición sobre los resultados sociales, es la demolición de una amplia variedad de derechos democráticos, incluidos los derechos económicos a las pensiones y cuidados sanitarios y el libre acceso a servicios vitales como la educación, la policía y los medios antiincendios, así como a los programas financiados por el Estado, como los suplementos nutricionales y los cupones de alimentos en el caso de Estados Unidos, que habían ayudado hasta ahora a sobrevivir con un nivel de vida adecuado a las poblaciones de bajos ingresos. El asalto neoliberal contra esos derechos y servicios es una forma de desposesión que pasa los ahorros en gasto público a la clase de directores de empresa y mil millonarios no menesterosos sino codiciosos. Y todo esto se ha llevado a cabo recurriendo a un poder de clase consolidado que monopoliza tanto la economía como el proceso político, al tiempo que monopoliza la mayoría de los medios de comunicación, reduciendo el supuesto libre mercado de las ideas a una serie de pendencias banderizas sobre trivialidades. Y sin embargo la ortodoxia económica sigue insistiendo en que el libre mercado es el Dios en el que tenemos necesariamente que creer y que los monopolios son una desgraciada aberración que podríamos evitar si nos pusiéramos a ello. La idea que yo pretendo defender aquí, por el contrario, es que el poder de los monopolios es básico y no una aberración en el funcionamiento del capital, y que existe en unidad contradictoria con la competencia.
Se trata de una concepción básica e inusual que va bastante más allá de la de Stiglitz, pero hay buenas razones para creer que es una formulación correcta. No solo es acorde con el hecho singular de que la mayoría de los capitalistas, si les ofrece la posibilidad, prefieren ser monopolistas a ser competidores, y de que mantienen persistentemente su intento de procurarse tanto poder de monopolio como pueden, sino que van al meollo de la unidad contradictoria entre competencia y monopolio en la historia del capital. ¿Cómo debemos entonces entender esa unidad contradictoria? El punto más obvio para empezar es afirmar que ambos aspectos son indistinguibles, o, para ser más exactos, que ambos se fusionan dejando la contradicción en estado latente más que antagónico. Ese punto es la naturaleza de la propiedad privada que confiere a su dueño el monopolio sobre el uso de una mercancía. El poder monopolístico inherente a la propiedad privada constituye la base para el intercambio y por extensión para la competencia. Esto puede parecer elemental e incluso trivial, pero no lo es tanto cuando se reconoce que el poder de clase de capital descansa enteramente sobre el ensamblaje de todos esos derechos monopolísticos de propiedad individual, en un orden social en el que la clase capitalista se puede definir frente al trabajo por su monopolio colectivo sobre los medios de producción, o en una versión más reciente, sobre los medios de financiación. Lo que está ausente en las acostumbradas discusiones sobre el monopolio es el concepto y la realidad del poder monopolístico de clase, el poder colectivo del capital, incluidas las rentas monopolísticas de clase, cuando se aplica a los procesos económicos y políticos. El papel del relato habitual, en el que la competencia ocupa un lugar predominante y el monopolio apenas aparece, se hace entonces más claro. Obscurece la base monopolística del poder de la clase constituida por la propiedad privada y evade convenientemente las cuestiones del poder de clase y la lucha de clases. Así sucede en casi todos los textos generales de economía. El capital se presenta idealmente como una serie asombrosa de colisiones moleculares y competitivas entre capitalistas individuales que se desplazan libremente y buscan oportunidades rentables en el seno de un mar caótico de actividad económica. La realidad de la competencia internacional que se proclama tan beneficiosa para todos es que ejerce una presión a la baja sobre los salarios en beneficio del capital. A diferencia del caso del cambio tecnológico en general, que se puede caracterizar plausiblemente como progresivo e irreversible, el balance entre monopolio y competencia oscila erráticamente a un lado y otro. A veces parece que se reproduce cíclicamente, más que desplazarse en una dirección, y que está sometido a los caprichos y preferencias políticas de la gestión e intervención del Estado. Marx pensaba que la competencia debía dar lugar inevitablemente al poder de los monopolios y que podría haber leyes particulares que explicaran la centralización del capital, pero no desarrolló esta idea. Lenin, como es bien sabido, veía a principios del siglo XX que el capital se movía en una nueva fase de poder monopolístico asociado con el imperialismo, cuando los grandes carteles industriales se combinaban con el capital financiero para dominar las principales economías nacionales. Esos eran los truths que Teddy Roosevelt se esforzó por desmantelar. Ese juicio resurgió en la década de 1960 en Estados Unidos con el libro Monopoly Capitalism de Paul Baran y Paul Sweezy, y en Europa en la obra de varios teóricos de los partidos comunistas. El creciente poder de los monopolios se asocia de nuevo con fuertes corrientes de imperialismo centralizado. En la década de 1960 eran las grandes corporaciones, como los 3 grandes fabricantes de automóviles de Detroit o las empresas públicas en Europa, las que dominaban los mercados nacionales y se creía que ejercían un poder monopolístico excesivo. Las grandes corporaciones como Unit Fruit en Centroamérica o AT&T en Chile ejercían internacionalmente el poder monopolístico y estaban detrás de los golpes y regímenes militares como el de Chile, que servían evidentemente a los intereses de las potencias imperialistas. El capital oscila, como explicó Giovanni Arrighi, entre los efectos supuestamente ruinosos de la competencia desregulada y los poderes centralizadores excesivos de los monopolios y oligopolios.
La crisis de la década de 1970, que mostraba una peculiar combinación de estancamiento e inflación, fue interpretada por muchos como una crisis típica del capital monopolístico, mientras que la crisis deflacionaria de la década de 1930 se debió en cambio a una competencia ruinosa. Las características de la unidad contradictoria entre monopolio y competencia en cada fase histórica deben ser analizadas y deducidas, no supuestas. Mientras que el giro neoliberal iniciado en la década de 1970 abrió nuevas formas de competencia internacional mediante la globalización, la situación actual en muchos sectores de la economía, farmacéutico, petrolífero, líneas aéreas, agroindustria, banca, software, medios de comunicación y en particular las redes sociales e incluso los supermercados, sugiere fuertes tendencias al oligopolio cuando no al monopolio. Quizá atestigua el carácter cambiante de esa contradicción el que cierto grado de poder monopolístico, como el que ejerce Google, sea ahora considerado en ciertos círculos como un desvío valioso de una situación de pura competencia. Permite cálculos racionales, estandarización y planificación por adelantado en lugar del caos resultante de las inestables coordinaciones de mercado en un mundo incierto. Por otra parte, el abuso por Google de su posición de monopolio, permitiendo por ejemplo a la National Security Administration el acceso a sus datos sobre individuos privados, ilustra las potencialidades negativas que acompañan a tal concentración de poder. El ejemplo de la propiedad privada como poder monopolístico es particularmente instructivo en el caso de la tierra y los activos inmobiliarios, donde se monopoliza además una ubicación especial única. Ningún otro puede poner su fábrica allí donde está la mía. Una ubicación ventajosa, con acceso privilegiado a nudos de transporte, recursos o mercados, me ofrece cierto poder de monopolio en competencia con otros. El resultado que los economistas convencionales han tenido que reconocer a la postre cuando se han visto obligados a estudiar la cuestión es un tipo particular de competencia denominado competencia monopolística, expresión adecuada porque describe una situación en la que toda la actividad económica se asienta competitivamente en espacios particulares con cualidades únicas. Naturalmente, ese tipo de competencia se trata únicamente como una nota a pie de página en la teoría económica y no como algo básico, pese a que cualquier actividad económica productiva se asienta en último término en algún lugar en el espacio. El pensamiento económico estándar prefiere un modelo en el que todas las actividades económicas tienen lugar en la cabeza de un alfiler y no existe ningún monopolio debido a la ubicación espacial. Al parecer no importan las cualidades espaciales diferenciales, tierra más fértil, recursos de mejor calidad, ventajas particulares del lugar, ni tampoco la estructura perpetuamente cambiante de las relaciones espaciales aportadas primordialmente por las inversiones infraestructurales en cosas como los sistemas de transporte. Esas ausencias tienen serias consecuencias a la hora de entender cómo funciona la unidad contradictoria entre competencia y monopolio. A menudo se supone, por ejemplo, que la existencia de muchas empresas pequeñas que producen un artículo similar indica un estado de intensa competencia, pero ese no es el caso en ciertas condiciones espaciales. La existencia de dos panaderías a 200 metros una de otra puede sugerir una intensa competencia, pero si entre ellas fluye un caudaloso río, entonces cada uno de los panaderos tendrá un poder de monopolio en su orilla respectiva, el cual desaparecerá si el rey construye un puente, pero se restaurará si un señor local impone un considerable arancel de paso o si el río se convierte en una frontera política y se aplican rigurosas tasas al comercio de pan entre las dos orillas. Por esa razón, los economistas políticos del siglo XVIII emprendieron una campaña contra los aranceles aduaneros, entendiendo que constituía un obstáculo a la competencia. El régimen global de libre comercio pretendido por Estados Unidos después de 1945 y que culminó en los acuerdos de la OMC es una prolongación de esa política. Pero el papel de los costes de transporte como forma de protección de los monopolios locales ha venido disminuyendo desde hace tiempo. La reducción de esos costes ha sido crucial en la historia del capital.
La utilización de los grandes contenedores desde la década de 1960 desempeñó un papel vital en el cambio del alcance geográfico de la competencia, como lo hicieron las suavizaciones de las barreras políticas al comercio. La industria automovilística estadounidense, con sus 3 grandes compañías localizadas en Detroit, parecía constituir un oligopolio omnipotente en la década de 1960, pero en la de 1980 su poder se había visto socavado por la competencia de Alemania Occidental y Japón al cambiar espectacularmente las condiciones espaciales de las relaciones comerciales, tanto física como políticamente. En la década de 1980 apareció el automóvil global, cuyas piezas se podían producir en todo el planeta, siendo luego ensambladas en algún lugar como Detroit, que la irrupción de una feroz competencia internacional y la automatización convirtieron en un erial. La historia del comercio de la cerveza es otro de mis ejemplos favoritos. Muy localizado en el siglo XVIII, se regionalizó gracias a los ferrocarriles a mediados del siglo XIX, antes de expandirse a escala nacional en la década de 1960 para hacerse luego planetario, gracias a los grandes contenedores en la de 1980. El terreno de la competencia monopolística ha ido claramente cambiando y, como en el caso del desarrollo geográfico desigual, la organización espacial y geográfica de la producción, la distribución y el consumo es en sí una forma de articular la relación contradictoria entre monopolio y competencia. Ahora compro hortalizas de California en París y bebo cerveza importada de todos los rincones del mundo en Pittsburgh. Al mitigarse gradualmente las barreras espaciales debido a la tendencia capitalista a la aniquilación del espacio mediante el tiempo, muchas industrias y servicios locales perdieron su protección local y sus privilegios de monopolio. Se vieron obligados a competir con productores de otros lugares, al principio relativamente cercanos, pero luego mucho más lejanos. Los capitalistas deberían supuestamente dar la bienvenida a esa restauración de la competencia, pero como ya se ha señalado, resulta que la mayoría de ellos, si se les ofrece la posibilidad, prefieren ser monopolistas. Por eso han tenido que encontrar otras formas de construir y preservar una posición de monopolio muy anhelada. La respuesta obvia consiste en centralizar el capital en megacorporaciones o establecer alianzas más flexibles, como en las líneas aéreas o en la fabricación de automóviles, que dominan los mercados, fenómenos todos ellos bien conocidos. La segunda vía consiste en asegurar aún más firmemente los derechos de monopolio de la propiedad privada mediante leyes comerciales internacionales que regulan todo el comercio global. Las patentes y los llamados derechos de propiedad intelectual se han convertido así en un importante campo de batalla en el que se defienden los poderes de monopolio. La industria farmacéutica, por poner un ejemplo paradigmático, ha adquirido poderes monopolísticos extraordinarios, en parte mediante grandes centralizaciones del capital y en parte mediante la protección de patentes y los acuerdos sobre licencias, y pretende ansiosamente acaparar más poderes monopolísticos cuando trata de establecer derechos de propiedad sobre materiales genéticos de todo tipo, incluido el genoma de plantas raras en los bosques tropicales, tradicionalmente aprovechadas por los habitantes indígenas. La tercera vía opera mediante las marcas comerciales que permiten aplicar un precio de monopolio a unos zapatos con un emblema determinado o a un vino con el nombre de cierto chateau en la etiqueta. A medida que disminuyen los privilegios de monopolio de una fuente, vemos diversos intentos de preservarlos y reunirlos por otros medios. Sigue habiendo, no obstante, algunos mercados especialmente circunscritos que facilitan los precios de monopolio para determinadas actividades. Una operación de cadera en Bélgica cuesta $13.360, incluido el billete de avión desde Estados Unidos, mientras que una intervención idéntica cuesta en Estados Unidos más de $78.000. Ello se debe obviamente a la aplicación de un precio de monopolio que no se da en el caso belga, debido casi con toda seguridad a la distinta regulación pública. Los servicios personales de ese tipo han permanecido parcialmente inmunes a la competencia espacial pese al aumento del turismo médico y la deslocalización de muchos servicios a centros de llamadas como los de India.
Esos mercados protegidos pueden no obstante derrumbarse al aplicarse procedimientos de inteligencia artificial. Podemos concluir, pues, que el capital está enamorado del monopolio, prefiere las certezas, la vida tranquila y la posibilidad de cambios prudentes que acompañan al estilo monopolístico de trabajo y de vida lejos de la agitación de la competencia. También por esa razón el capital prefiere los artículos únicos, tan particulares que se les puede aplicar un precio de monopolio. El capital se esfuerza por apropiarse de tales mercancías y fomentar su producción, frecuentemente ataviándolas con los atuendos del puro placer estético. La clase capitalista construye un mercado del arte como esfera de inversión en la que reinan sin competencia los precios de monopolio, del mismo modo que lo hace con las inversiones en deportes profesionales como el fútbol, el hockey o el béisbol. Mercantiliza incluso, si puede, las cualidades únicas de la naturaleza y les asigna un valor monetario sometido al régimen de propiedad privada, como se quejaba el geógrafo anarquista Élyse Reclus ya en 1866. En la costa, muchos de los acantilados más pintorescos y las playas más encantadoras son presa de codiciosos propietarios o de especuladores que aprecian las bellezas de la naturaleza del mismo modo que un cambista aprecia un lingote de oro. Cada curiosidad natural, sea una roca, una gruta, una cascada o la fisura de un glaciar, todo, incluso el sonido de un eco, se convierte en propiedad individual. Los empresarios arriendan las cascadas y las cercan con vallas de madera para impedir que los viajeros que no pagan disfruten de la vista de las turbulentas aguas. Después, mediante una avalancha de publicidad, la luz que juega con las diminutas gotas en dispersión y las ráfagas de viento que rasgan las cortinas de llovizna se transforman en el tintineo resonante de la plata. Lo mismo se puede decir de objetos culturales únicos o de tradiciones culturales e históricas. La mercantilización de la historia, la cultura o la tradición puede parecer repulsiva, pero sostiene un vasto comercio turístico en el que se valoran mucho la autenticidad y la unicidad, aunque estén sometidas a la hegemonía de la valoración del mercado. Más significativa aún es la sistemática calificación de muchos artículos de consumo como algo único y especial, aunque tales pretensiones sean como poco dudosas para aplicarles un precio de monopolio. Los artículos o efectos producidos no pueden ser de todos modos tan únicos o especiales que queden totalmente fuera de cálculo monetario, y hasta los cuadros de Picasso, los restos arqueológicos y los objetos de arte aborigen deben tener un precio. Para artículos más comunes, el propósito es descartar la marca, como si la pasta dentrífica, el shampoo o el automóvil que la llevan fueran superiores. Se trata de utilizar la diferenciación del producto como forma de asegurar un precio de monopolio. La reputación y la imagen pública de una mercancía se convierte en algo tan importante, si no más, que su valor de uso material. De ahí la inmensa importancia de la publicidad, que no es más que un sector que trata de extraer precios de monopolio de una situación de otra forma competitiva. Casi una sexta parte de los empleos en Estados Unidos corresponden ahora a la publicidad o la venta, sector que está dedicado a la producción de rentas de monopolio mediante la elaboración de la imagen y reputación de artículos particulares. Existe una interesante versión geográfica de ese mismo fenómeno. Ciudades como Barcelona, Estambul, Nueva York o Melbourne, por ejemplo, han quedado marcadas como destinos turísticos o como centros idóneos para reuniones de negocios en virtud de sus características únicas y sus especiales cualidades culturales. Si no existe ningún rasgo único a mano, se puede contratar a algún arquitecto famoso como Frank Gehry para construir un edificio especial, como el Museo Guggenheim en Bilbao, para cumplir ese papel. Historia, cultura, unicidad y autenticidad son mercantilizadas en todas partes y vendidas a los turistas, posibles empresarios y directores de empresas, proporcionando rentas de monopolio a propietarios, promotores y especuladores inmobiliarios.
El papel de clase de la renta monopolista que se obtiene entonces del creciente valor del suelo y de los edificios construidos en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Shanghai, Londres o Barcelona es enormemente importante para el capital en general. El proceso de gentrificación desencadenado entonces forma parte decisiva a escala mundial de una economía basada tanto en la acumulación por desposesión como en la creación de riqueza mediante nuevas inversiones urbanas. Al fomentar el poder de monopolio, el capital obtiene un control de gran alcance sobre la producción y la comercialización. Puede estabilizar el entorno de los negocios facilitando un cálculo racional y una planificación a largo plazo, así como la reducción del riesgo y la incertidumbre. La mano visible de la empresa, como la denomina Alfred Chandler, ha sido y sigue siendo tan importante en la historia del capitalismo como la mano invisible de Adam Smith, pero también desempeña un papel importante la mano dura del poder estatal ejercido en general en apoyo del capital. El poder monopolístico está estrechamente asociado con la centralización del capital, mientras que la competencia implica en general descentralización. A este respecto, es útil considerar la relación entre la centralización y la descentralización de las actividades político-económicas como un subconjunto de la unidad contradictoria entre monopolio y competencia, y entender también esa relación como una unidad contradictoria. A menudo ha sucedido, por ejemplo, que la descentralización sea uno de los mejores medios para preservar un poder altamente centralizado, porque enmascara la naturaleza de ese poder centralizado bajo una capa de libertad individual. En cierta forma era eso lo que defendía Adam Smith. Un Estado centralizado puede acumular mucha más riqueza y poder económico, liberando fuerzas de mercado individuales descentralizadas. Algo así es lo que ha venido haciendo el Estado chino durante las últimas décadas. En este caso, la descentralización ha sido política. Descentralización de los poderes hacia las regiones, ciudades, distritos y pueblos, además de económica. La liberación de las empresas estatales y locales y del sistema bancario en cuanto a la creación de riqueza y la búsqueda de rentas. El libro de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Pekín, trata detalladamente esta cuestión, pero en este caso la suposición ingenua de que la descentralización es intrínsecamente más democrática debe cuestionarse seriamente, ya que no existe ninguna señal de que el Partido Comunista centralizado esté cediendo ninguno de sus poderes. La única contradicción entre descentralización y centralización en la vida política económica se puede analizar desde dos puntos de vista. El primero es sectorial, concentrado primordialmente en el poder de los capitales asociados, la mano invisible de la corporación capitalista y la acumulación de capital dinero como el capital común de la clase, en palabras de Marx subrayadas por él mismo, Gemeinsame Kapital der Klasse, en particular en el sistema de crédito y financiero, pero este último no puede funcionar sin el respaldo singular del poder estatal. El nexo Estado-Finanzas, la unidad entre la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en el caso estadounidense, se sitúa en la cumbre de esa estructura, dotado del poder monopolístico supremo destinado a sostener el sector bancario y el sistema financiero a expensas, si es necesario, de todo lo demás, incluida la población. Lo respaldan ideológicamente los innumerables think tanks, la Heritage Foundations, el Manhattan Institute, el Cato Institute, la Olin Foundations, que promueven las opiniones procapitalistas y de derechas. Tanto en la izquierda como en la extrema derecha del espectro político abundan los críticos de esa enorme centralización del poder monopolístico de clase. Resulta innegable que la Reserva Federal y el FMI están plenamente dedicados a la protección del poder monopolístico de la clase de la oligarquía financiera. Pero por abrumadoras que sean las pruebas, la máscara que tales think tanks y los medios tejen en torno a estas instituciones, presentándolas como grandes protectoras de la libertad de mercado individual, consigue en gran medida ocultar su carácter de clase ante la población en general. La organización del capital común de la clase, mediante la centralización del sistema financiero, nos retrotrae a las contradicciones centrales de la forma dinero.
El segundo plano en el que colisionan las poderosas fuerzas de la centralización y la descentralización es el geográfico, dando lugar a un desarrollo geográfico desigual y a la proyección del poder económico, político y, en el último término, militar de las alianzas de clase en determinado espacio sobre las de otro. De ahí la relación interna entre monopolios, centralización, imperialismo y neocolonialismo. Profundizaremos más en este asunto cuando consideremos explícitamente el desarrollo geográfico desigual. Las dos formas en que se desarrollan las tendencias descentralizadoras y centralizadoras del capital no son independientes entre sí. La acumulación de poderes financieros centralizados en los principales centros de las finanzas globales, Nueva York, Londres, Tokio, Shanghai, Frankfurt, Sao Paulo, etc., tiene mucha importancia, como la tiene la larga historia de florecimiento de innovaciones en nuevos territorios como Silicon Valley, Baviera, la llamada Tercera Italia en la década de 1980, etc., donde la aparente libertad de maniobra y ausencia de control regulador permite que sucedan cosas que de otro modo podrían verse constreñidas por los poderes rígidos y dominantes del Estado y el capital corporativo desmesurados. Esa tensión ha sido tan ubicua y palpable que los gobernantes pretenden ahora captar las posibilidades de las economías culturales y creativas basadas en el conocimiento mediante iniciativas centralizadas que apoyan la descentralización y desregulación del poder económico y político. Ese era el propósito de la creación desde el Estado central de zonas económicas especiales en China e India. En otros lugares, el desarrollo se deja a iniciativas locales por parte de aparatos administrativos municipales o metropolitanos regionales muy entrelazados con los grupos empresariales. Se espera reproducir así las condiciones que impulsaron las innovaciones de la revolución digital y el despegue de la llamada nueva economía de la década de 1990, que a pesar de su derrumbe al concluir el siglo, dejó tras de sí una reordenación radical de las tecnologías capitalistas. Eso es lo que se supone que debe promover la concentración geográfica de capital riesgo en regiones como Silicon Valley. Aunque el éxito limitado de tales iniciativas debería dar lugar a una reflexión más sosegada, se trata sin embargo de una buena ilustración de cómo el capital aprovecha ciertas contradicciones como la que se da entre centralización y descentralización, o entre monopolios y competencia, y las encausa en su propio beneficio. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias políticas de esos análisis para la elaboración y puesta en práctica de una política anticapitalista? En primer lugar, debemos reconocer el enorme éxito que han tenido en general el capital en la gestión de las contradicciones entre monopolio y competencia, así como entre centralización y descentralización en su propio beneficio, utilizando las propias crisis para conseguirlo. A mi entender, está muy claro que ningún orden social futuro podrá abolir del todo esas contradicciones, por lo que lo verdaderamente interesante es cómo aprovecharlas. Pero deberíamos evitar la trampa de concebir esas oposiciones como cuestiones independientes más que como unidades contradictorias. Es falso suponer, por ejemplo, que la descentralización es democrática y la centralización no lo es. Al perseguir la quimera de la pura descentralización, como querrían hacer estos días algunos ideólogos de la izquierda, existe una gran posibilidad de abrir la vía a un control monopolístico centralizado oculto, mientras que al perseguir la otra quimera de un control centralizado totalmente racional, otros apuntan, también desde la izquierda, en dirección a un estancamiento inaceptable y totalitario. El capital ha llegado orgánicamente a cierto equilibrio entre las tendencias a una centralización monopolística y a una competencia descentralizada, a través de las crisis que surgen de sus desequilibrios. Pero también ha aprendido algo de considerable importancia. El capital cambia la escala a la que opera de tal forma que sitúa los poderes y la influencia a la escala que le resulta más ventajosa para la reproducción de su propio poder. Durante la primera mitad del siglo XX, cuando en Estados Unidos las ciudades y los estados eran demasiado fuertes, el capital buscaba sobre todo protección a escala federal.
pero a finales de la década de 1960, cuando el gobierno federal se estaba mostrando demasiado intervencionista y proclive a la regulación, el capital se inclinó gradualmente en favor de los derechos de los estados, y es en ellos donde el Partido Republicano ha desarrollado más enérgicamente su agenda populista procapitalista. A este respecto, la izquierda anticapitalista tiene mucho que aprender del capital al tiempo que lo combate. Resulta curioso que gran parte de la izquierda anticapitalista, a diferencia de la socialdemócrata, prefiera ahora combatir a escala micro, donde las formulaciones y soluciones anarquistas y autónomas son más eficaces, dejando la escala macro casi sin oposición. Predomina un temor desmesurado a la centralización y la monopolización, hasta el punto de paralizar a la oposición anticapitalista, impidiéndole movilizar eficazmente la relación dialéctica pero contradictoria entre monopolio y competencia para la lucha anticapitalista.